Está. Aquí sí que tenemos al doctor. Nos vamos a poner en orden, alineaditos. Doctor Aguilar, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto estar aquí contigo y con todos tus radio oyentes. Exactamente. Mes del corazón, agosto. Estamos hablando de estos 17 millones de personas en el mundo que mueren del corazón, que no son pocos, es mucho. ¿Y cómo está Magallanes? ¿Sigue liderando dentro de este verdadero ranking que tenemos de patologías, la obesidad, que tenemos, no sé, tantas enfermedades que dice como que Magallanes lidera todo y uno se siente mal con eso? Dice, te lideramos en todas las patologías, somos los primeros, y entre ellos el corazón también. Lo que ocurre es que acá en la región, claro, tenemos desgraciadamente muchos factores de riesgo. Factores Ya. de riesgo en el sentido de lo que tú has mencionado, ¿no es Ujú. cierto? La obesidad, el sedentarismo, desgraciadamente tabaco que se inicia a edad temprana y que en la edad media de la vida, sobre todo, es, Ujú. desgraciadamente, cada vez más frecuente en las damas, en las mujeres. Y también, claro, otras cosas que son, como por ejemplo, una gran incidencia de diabetes. Ya, De que tenemos un poco de estrés también es cierto, ya. ¿no? La vida moderna Sí, que nos claro. ha llegado a Punta Arenas, nuestra Punta Arenas ha ido cambiando, todos hemos sido testigos de ello, y estamos cada vez un poquitín más nerviosos y apremiados. Entonces todo ese cóctel, ¿no es cierto?, hace que nos enfermemos más de las arterias en general. Ahora, la mortalidad cardiovascular, que incluye, ¿no es cierto?, todo lo que es propio del corazón y lo derivado, por ejemplo, de los accidentes cerebrovasculares, Ujú. sigue desgraciadamente siendo el top de mortalidad. Y si usamos otros índices que también son muy importantes de tener presentes, como por ejemplo los años de vida saludable perdidos, vale decir, la cantidad de años que yo pude haber vivido bien Ujú. y que no los viví, no me morí, pero Sí. quedé inválido o quedé con alguna secuela importante que impide mi vida. Ajá. Eso también tenemos desgraciadamente en el ranking de los primeros. Siempre estamos entre el primero o segundo de Chile. Ujú. ¿Ya? ¿Y eso a qué se debe? Uno siempre le busca la quinta pata al gato, pero dice, bueno, lo básico es la alimentación. ¿Por qué? Porque no, porque está en una zona fría, te exige más calorías, etcétera, etcétera. ¿Será eso una excusa? ¿O simplemente cuál es el índice? ¿Cuáles pueden ser los factores, doctor Aguilar, que inciden en esto otro? Específicamente en lo que preguntas, por ejemplo, qué es la alimentación, mi impresión es que, bueno, nosotros somos herederos de culturas que son insulares, ¿no? Porque o venimos de la isla de Chiloé o venimos de la isla de Oraca, Sí, sí, ¿cierto? sí, claro, sí. Entonces, ambas culturas tienen una Gastronomía, ingesta, sí. digamos, que es rica en grasas, ¿no? Ujú. Pensemos, ¿no es cierto?, en un buen curanto que tiene Sí, una serie claro. de choricitos y Sí, cosas, sí, bla, bla, bla. claro, sí. La cachadina, no sé, lo que tú me menciones, son comidas contundentes, fuertes, ricas en grasa. Entonces ya tenemos desde pequeño probablemente el hábito alimentario que está un poquitito fuera de la norma, diríamos, mediterránea, que es Ujú. la que usamos habitualmente como la rica en granos, ¿no es cierto?, en vegetales, en frutas, un poquito alejado de nuestra costumbre, por lo menos los que somos magallánicos. Sí, claro. Entonces ya desde allí partimos como un poco al revés del mundo, ¿eh? Ahora, ¿se nos han agregado ciertas cosas? Sí, lo que yo mencionaba, ¿no es cierto? Tenemos una ciudad que ya es una gran ciudad, tenemos, yo venía manejando, veía a la gente como iba apurada al trabajo, o Sí, sea, tenemos también un buen grado de estrés que parte temprano sí, en claro. la mañana y otras costumbres como decimos, por ejemplo, lo que es el hábito tabáquico. El tabaco. Sí, pues. Y eso que hay campañas por todas partes del tabaco. ¿Han bajado los índices del tabaco, doctor, o no? Muy, muy levemente, y como te decía, hay Sí. grupos en los que ha aumentado. Y eso, Mira. decíamos, es fundamentalmente el grupo de edad media de mujeres. Y también si tú miras cuando los chicos parten a fumar, te fijas que parten a muy temprana edad. O sea, en el colegio, a poco andar la media, están todos ya con un ¿Qué? pucho en la boca. Capaz que nos metamos en otro terreno, doctor, pero usted ve, usted está en un hospital, usted, no digo que ve la degradación misma, pero ve las situaciones complicadas, lo que significa la salud, por diferentes patologías que llegan a un hospital. Pero algo pasa en nuestra sociedad, no sé si mundial o más la chilena, pero radiquémoslo en el mundo, que se crean leyes, se hacen campañas, etcétera, etcétera, pero uno como que no prende. El tema del tabaco es una ley que viene de mucho tiempo. El tema de, por ejemplo, de corazón.
de cuánto Chile ya le ha puesto énfasis al tema del corazón, creando incluso un mes para el corazón, sin dejar de lado todo lo que significa que el corazón está permanente, no solamente agosto, siempre se habla de corazón. Hablamos de campañas de la ley Emilia, no conducir con alcohol, por ejemplo. Si tú tomas, no manejes. ¿De cuándo vienen esas campañas? Pero no varían las conductas. ¿Qué nos pasa? Así es. ¿Qué nos pasa que no varían las conductas? Hacen leyes de violencia intrafamiliar, no las respetan. Hacen leyes de violencia contra los estadios, no las respetan. Hacen leyes del porte de arma blanca, no las respetan. Ley de alcohol, que no se bebe y se castiga fuerte, no se respeta. Nadie respeta nada, y menos vamos a respetar nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué nos pasa? Tienes, pero toda la razón, o sea, da la impresión a este andar que por ley no se modifican las conductas. O sea, lo punitivo, decir te castigo si haces esto, la verdad, no pasa nada, ¿no? Y usted es testigo en el hospital, todos los fines de semana y todos los días, accidentes de menor grado, accidentes, claro. Y llegan allá los heridos, todos contracturados, quebrados, qué sé yo, en fin. Ese es el pan nuestro de cada día para nosotros. Y eso, claro. Ahora, si tú te fijas también, yo podría decir lo mismo a alguien, no sé, que después de fumar de 60 años llega mal al hospital. Y va a gastar una cantidad de recursos, pero impresionante, que podríamos perfectamente invertir en otra cosa y decirle, bueno, pero si usted se la buscó, pues sí, claro. Usted no se cuidó toda la vida, usted se agredió permanentemente cada vez que fumaba y ahora me pide a mí que yo lo arregle. Cuando ya hay poco para arreglar. Y que además deje de hacer cosas para gente que sí quiere ocuparse de su salud para atenderlo a usted. Fíjate que también podría ser un punto de vista punitivo. Sí. Pero claro, como yo decía, las conductas probablemente dependen más de los elementos que forman parte de la cultura, ¿no? Porque en nuestro switch interno, te pongo un ejemplo. ¿Quién no tiene recuerdo de los que somos con canas, ¿no? Sí. De el olor a pan rico, ese que hacía la mamá. Horneado en la mañana, saliendo del horno. Ese olor es inconfundible. Sí. Tú lo hueles en cualquier lado y dices, qué rico. Y comerse un pancito y todo eso ya es uno. Sí. Independientemente que sea diabético, independientemente que sea obeso, da lo mismo. Sí, me lo como igual. Claro. Entonces allí probablemente tengan algún rol muy importante. Por ejemplo, la familia y las madres. Sobre todo en nuestra cultura todavía sigue predominando que el que hace la comida en la casa, ¿no es cierto?, es una mujer. Tal vez el énfasis desde el punto de vista del cambio deberían ponerlo en ese grupo, digamos, en esa zona. Claro. Yo no quiero decir que la generación nuestra está perdida, porque se puede cambiar, pero en general lo hacemos por temor. Lo hacemos por temor porque me enfermé, porque ya veo que mi vida se está terminando y quiero terminarla bien, bla, 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 bla. Pero a lo que viene, yo creo que las generaciones que en este instante pueden cambiar el futuro son fundamentalmente las cosas que ocurren en torno al hogar. Ayer veía en la televisión una familia entera, 2 niñitos pequeños y 2 adultos, unos 30, 40 años, con un gran fuente de papas fritas, llenas de aceite, qué sé yo. ¿Ya? Y defendían a rajatabla, ¿no es cierto?, el hecho de que ellos comieran papas fritas y que a los niños les den las papas fritas. Entonces tú te das cuenta, claro, que esa comilla está perdido. Esa pelea ahí está perdida. Claro. Por mucha ley que le pongamos a la pitanga, da igual. Yo delante estaba haciendo un parangón esperándolo a usted, doctor, y entonces yo le ponía el ejemplo del auto. Un auto nuevo te va a durar 5 años, no va a tener problemas, no. Después el auto empieza a tener problemas de diversos temas, de que las válvulas, que las bujías, que no sé, que en fin, ya empieza a tener problemas. Nuestro cuerpo es lo mismo. Uno dice, y uno transmite hoy día ya de viejo, porque empleemos la palabra, o de mayor, si quiere más elegante, de mayor, le dice a los hijos, a los nietos, oye, el tema mismo, papa frita, viejo, la comida chatarra, no vas para ningún lado con eso. Ya está hablando tonteras, viejo, ya listo. Porque uno lo ha vivido. Entonces uno quiere transmitir esa experiencia. Porque dice, hasta los 40 años tú no vas a tener, es como la máquina, a los 40 años o 30 años no vas a tener problemas, salvo cosas muy puntuales que uno diga, oye, falleció tal persona, le dio un accidente vascular. Oye, decir, ¿cuánto tenía? No, 42 años. Esas son excepciones muy raras. Pero los problemas comienzan a suscitarse después de los 40, 50 años, diferentes patologías, porque ya la maquinita se gastó, claro. ¿No es cierto? Y por otro lado, porque uno, como se le dice, le echó a la cundidora todo lo que cayó. Entonces pues ya te pasa la cuenta. Y uno entra a preocuparse.
y aún está ahí en una medianía de edad, 40, 50 años, te pueden quedar 30 años, 20 años más hoy día, y uno lo que quiere llegar, pues doctor, al final de nuestros pasos, con una calidad de vida medianamente buena, pues. Bueno, en realidad nosotros estamos desgraciadamente también viendo infartos, por ejemplo, a edades ya mucho más tempranas y que tienen relación con el aumento del uso de drogas. ¿Sí? Ya, Hemos visto infartos a los 20 años mira, después de uso de cocaína. ¿Ya? ya, Entonces eso también es una un gatillante. suerte de ojo que es cierto que las enfermedades parten después de los 40 y tantos, pero que hay algunos grupos que van a tener problemas y muy serios a edades mucho más tempranas de la existencia. Ingesta alcohol y droga juntos. Claro, y bueno, yo te diría que por experiencia el ver a personas que, porque a los 40 o 50 diríamos, según cómo va la evolución de la sociedad, estamos todavía en la etapa como media de la existencia, ¿no? Porque ahora Ujú. podemos llegar a los 70, Sí, 80. tranquilamente. Ujú. Entonces, si tú te fijas, el, la perspectiva de que a los 40 me pasó algo y que los 30 años que vienen voy a estar en una silla de ruedas o voy a estar limitado, no voy a poder jugar con mis hijos y menos con mis nietos, porque cada vez que me agacho me canso, me viene Sí. el dolor y así sucesivamente. Ujú. Claro, es una situación que es compleja, ¿eh? Es compleja y que tal vez todos deberíamos tener un poquito más de conciencia en ese sentido. Ujú. Ahora, como decíamos, hasta que uno no ve a alguien cercano o alguien en la familia o se enteró que mi gran amigo, uy, está ahí postrado, en realidad hasta ese momento uno no toma mayor conciencia de esto que estamos Exactamente. relatando. Sin Entonces duda. aprendemos, como te digo, siempre por el miedo. Pero, insisto, si hubiese un cambio más bien de orden cultural, o sea, una suerte de campaña, o como tú quieras llamarlo, como las que van relacionadas, por ejemplo, con el ámbito ecológico, ¿no? ¿Te fijas tú que la comida sana está asociada habitualmente a un quehacer sano en la existencia? A un quehacer sano me refiero porque va siempre asociado a que como sano, eh, mi actividad física, por ejemplo, empieza también a tener relevancia porque quiero estar bien y estar sano. Y eso en general cuando usted lo enseña a los niños como que Ujú. irradia a la familia, ¿no? Claro. Muchos comentarios en sentido adulto porque el niño que en el colegio lo pone en este ambiente ecológico, ecológico digo Sí. en cuanto a tu propio cuerpo, Sí, ¿no? sí, claro. Llegan a casa, la mamá le tiene las papas fritas y el niño le dice, mamá, esto no es saludable. ¿Te Sí, fijas? sí, sí, Es un sí. comentario que de repente escuchamos, entonces Sí. es muy interesante eso porque, como te digo, eso yo creo que para la mamá es un remesón más fuerte que la ley. Claro. ¿Ya? ¿Te fijas? Seguro, seguro. Lo mismo cuando el papá llega con unos tragos. Sí, sí, claro. ¿Cierto? ¿Te fijas? Entonces, de repente, el poner el índice, el énfasis en cosas de esa índole me parece que puede ser, por lo menos para las generaciones futuras, mucho más potente como cambio que cualquier ley que nosotros podamos hacer en el sentido de prohibir, prohibir, prohibir. Son procesos más lentos, pero más efectivos. Son más efectivos a la larga, a Exactamente. la larga. Doctor, ustedes hacen charlas, usted como cardiólogo hace charlas, o parte de su equipo, o se estila de repente, ir a liceos, por ejemplo, o a colegios básicos, a dar charlas acerca de este mes del corazón. ¿Hay previsto por el Servicio de Salud Magallanes aspectos Sí, hay varios, comillas, educativos? operativos que hacemos en varios Ya. orden de cosas. Yo te confieso algo, ¿eh? Así es Sí. lo más íntimo. Eh, yo creo que como que mucha charla no es muy eficiente, ¿eh? No, ¿ah? ¿Y sabes por qué? A ver. Porque todo esto que hablamos del corazón es de conocimiento común ya. ¿A quién voy a sorprender yo diciéndole fumar es malo? Pero mira, es diferente, doctor. Entonces, ¿Sabe lo pero, que? Sí. pero a lo que voy lo siguiente. Eh, decíamos que el cambio conductual no pasa necesariamente por la información que tengo, ¿sí? Sí. Porque, como digo, tú pinchas ahí Google Sí, claro. y aparece todo lo que es tabaco, pinchas, ¿no es cierto?, obesidad, bla, 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 pinchas diabetes, bla, bla, bla. El cambio conductual pasa más por una motivación, que es aquí, como digo, de la Sí. cuchara emotiva, Sí, sí, sí. más que de la mente. Ya. De hecho, si tú te fijas, las estrategias, por ejemplo, para dejar de fumar, ¿ya? Todo el que fuma, ninguno va a llegar a defender el hábito tabáquico. Porque saben que hace mal. ¿Y por qué sigue fumando?
Bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué otro? Entonces, la primera estrategia es, por ejemplo, hacerles una fijación con un elemento de la vida sentimental de la persona que sea muy potente. Ya. Por ejemplo, yo te digo, a ver, ¿te acuerdas cuando nació tu nieto? Sí, ya. ¿Y qué fecha fue? Ya, el tanto de octubre. Entonces, ¿qué te parece si con esa imagen, vale decir, con la imagen que tienes tú de un bebecito lindo, rosado, precioso, tú te comprometes ante él en esa fecha que vas a dejar de fumar? Ya. ¿Te fijas? Sí, claro. Eso es mucho más potente que yo te esté diciendo, oye, el tabaco hace mal. Sí, Mira sí. que fumar da cáncer, qué sé yo. Claro, Eso se claro. lo saben. Sí, sí. Entonces de ahí, como te digo, que está bien dar información. La información en general la aprecia mucho más la persona que ya tiene una patología. O sea, si yo voy a hablar de la diabetes al colegio, ya. Pero si le voy a hablar a un grupo de diabéticos, es distinto. ¿Te fijas? Porque ahí puedo entrar ya más en En área chica. en una relación de este tipo. Claro, claro. ¿Te fijas? Ahora, en lo individual, como te digo, mucho, mucho más lejos y archi probado que el, la ligazón con un evento que es importante en la vida de esa persona va a ser mucho más útil y potente para hacer que abandone un hábito que cualquier información o dato estadístico, lo que sea, que yo le entregue. ¿Cómo no? Yo lo tomaba, doctor, porque es diferente a que yo lea esto en Google, que es un tema frío, que yo lo leo, a que me lo venga a decir usted. Aquí estamos multiplicándolo porque lo estamos diciendo a través de la radio. Pero en un curso de 20 o 30 muchachos, en una sala de clase, que lo venga a decir un doctor, con las características vuestras que tiene, ¿no es cierto? Yo soy cardiólogo, como puede ser nutriólogo, como puede ser traumatólogo, en fin, la especialidad que sea. Pero usted es cardiólogo en el medio del corazón, vengo a hablarles del corazón. Independiente de mostrar papelógrafo y todo el asunto. No, yo vengo a hablarles y de estas mismas cosas. Sería interesante de repente que eso mismo se tome y que le diga a los muchachos, qué sé yo, el mismo ejemplo que me cita. A ver, párate tú, ¿cómo te llamas? Me llamo Julio, ya, Julio. Eh, ¿Cuándo comenzaste a pololear con Nancy? Tal fecha. Bueno, esas cosas. Y tomas como ejemplo esas cosas. Prométele a ella tal cosa y el muchacho capaz que lo haga. Y eso hace como conductas de vida futura. Es diferente que lo converse con un facultativo, que vaya a hacer una clase, que yo insisto lo vea a través de las redes. Yo creo que esas campañas prenden Pero más. si te fijas, eso ya es un evento terapéutico. Y Sí, sí. eso es muy difícil que yo lo haga en un grupo, ¿no? Ya, ¿Te fijas? sí, La sí. masa, hay que hablarle de la masa, ¿no? Sí, claro, claro. En lo particular, que sea un evento terapéutico, claro que sí, totalmente de acuerdo contigo. Eso es mucho más eficiente que cualquier otra cosa Sí, que sin yo le diga duda. a ese muchacho. Claro, porque, o que lo lean en un cuaderno malamente, lo puedo ver ahí, pero que me lo diga alguien que sabe es diferente. Y que se lo diga con toda la calidad del mundo y con toda la expertise que usted tiene y que pueda tener el especialista que sea. Claro. Entonces, yo creo que esas cosas prenden. Esas son las campañas. Yo sé que a usted no le gusta mucho este de la masa, ¿no? Porque siempre el trato con un paciente es más personal. Sí, claro, Usted lo va a visitar a la pieza, en su cama, claro, o en su consulta, o en el hospital que llega porque atiende a una persona, claro. a un paciente, y le conversa a él, ¿no? Ahora, en realidad, fíjate que para estos eventos, Sí. más bien uno atiende a una familia o atiende a un grupo, ¿te fijas? Ah, siempre sí, porque Claro, porque el paciente no va solo con una hija, ese es el con la señora, padre, ¿no es o cierto?, un que hijo. tiene unos hijos, que tiene, o es una persona que ya tiene nietos, etcétera. Entonces el compromiso ahí es mucho más fuerte, ¿no? Ujú. Porque cuando se hace como familia, da la impresión que todos además colaboran, ¿no? Ajá. Y es una cosa bien entretenida como, por ejemplo, una hija o una nieta te dice, pero eso no, si eso no está en tu dieta, ¿no? Sí, sí, claro. Es difícil retrucarle a un nieto que te diga, pero tata, tú no puedes comer azúcar. Exacto. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido te hablo que esta medicina que es de orden más ya preventivo, preventivo primario, preventivo Sí. secundario, en el sentido Eso de se da en los consultorios también mucho. dice, Porque ahí está como lo básico, es un ¿no? tipo de medicina que es muy interesante y que cuando uno se mete cada vez en la especialidad se va perdiendo, desgraciadamente. Ujú. Desgraciadamente. Entonces ahí tú lo apuntas muy bien. El rol de los centros de salud familiar, el rol de los policlínicos es
algo que debiese tener una primera importancia y relevancia, porque nosotros como especialistas muy escasamente podemos hacer prevención en el sentido que te estoy hablando. A los especialistas como usted le llegan los casos que son derivados, una interconsulta. Exacto. Y O ya está sea, el caso ya chequeado y a usted le llega el paciente ya para la atención. llegó con un síntoma, tuvo dolor al pecho, le hicieron el electro está alterado, llega recién al especialista. Pero todo el proceso previo, antes de que apareciera el síntoma, que es quizás lo más valioso, nosotros no lo vemos. Yo conversaba hace un rato también referido a nuestro hospital clínico. Se luchó mucho para tener este hospital y también se luchó, entre otras cosas, ¿para qué? Para que tengamos dos especialidades que eran muy complicadas para los magallánicos en general, como eran la oncología y la cardiología. Y eso se ha dado en gran medida. Hoy día se pueden atender a pacientes, tanto así que hay un departamento, se llama de hemodinamia o tiene otro nombre. Una unidad de hemodinamia. Unidad de hemodinamia, donde tengo entendido que está al frente de ella el doctor Ricardo Maní. Exacto. Él se especializó para eso, lo mandaron a especializarse, y es el doctor que está a cargo de esa unidad, hemodinamia. Entonces hoy día ya, hemodinamista se llama, y hoy día ya no es necesario incluso viajar a Santiago porque eso se hace acá. Así es. Por lo tanto, hay avances importantes en esta materia, doctor. Sí, nosotros la verdad que estamos contentos con todo el proceso que hemos vivido desde muchos años, ¿no? Desde el punto de vista de la evolución de la tecnología, tenemos tecnología de punta, afortunadamente. Claro. Una es la que tú mencionas, la unidad de hemodinamia, pero la otra son todo lo que ha ocurrido con la unidad de cardiocirugía, o sea, con lo que es las operaciones al corazón. Bueno, dentro de las cosas que van a ocurrir en los próximos años, ya estamos enviando a un segundo cardiólogo para tener 2 hemodinamistas en la ciudad, de tal manera que quede cubiertos los 365 días del año. ¿Cómo no? ¿Ya? Y también vamos a recibir otra cardióloga, ¿no? Una chiquilla que se está formando en el mes de abril del próximo año. Yeah. Así que con eso yo creo que, siendo siempre escasos, ¿no? Pero ya tenemos un poquito más de movimiento en la resolución de listas de espera o de procedimientos que de repente tienen algún retardo. Y se hace con toda tranquilidad y sin ningún problema acá, ¿no es cierto? En general, todo lo que son los insumos y la tecnología está. Lo que de repente, como te digo, falta es un poquitito más de mano de obra, o sea, más del especialista. Sí, cómo no, cómo no. Mira, dice, hablando, los WhatsApp, que es el mismo que está acá, lo tengo acá. Dice, hablando del corazón y fumar, mi hija le dijo a su tata, cuando sea grande, quiero fumar como tú. Ahora él lleva unos 5 o 6 años sin fumar. ¿Ah? Después de décadas de fumador, ni se tienta. Lo sentimental sí que funciona, dice. Pero Daniela Navarro me escribe ahí, está funcionando. Oye, qué lindo ejemplo, pero grafica con mucho lo que yo estaba diciendo con respecto a cómo son las estrategias que como familia, como grupo humano y como sociedad debiéramos seguir en el sentido de un cambio de la cultura que apunta, como te digo, fundamentalmente a lo que son nuestros sentimientos más profundos, a lo que es nuestra calidad de vida más profunda, más que a la fría y dura información. Claro. ¿Ves? Los procesos cardiológicos, es decir, llega al hospital ya después de derivados de los consultorios, o bien que pueden llegar directamente por urgencia, alguien medio infartado, igual al hospital. ¿Los procesos son rápidos en este momento? Cuando, por ejemplo, tú llegas con el dolor al pecho, en todas las unidades de emergencia, bueno, tienen prioridad en primer lugar. Segundo, se entra rápidamente una rutina que tenemos establecida, que es tomarles un electrocardiograma y pedirles pruebas bioquímicas de daño miocárdico. Y con eso el colega que está de turno va a juzgar. ¿Estamos frente a un síndrome o un cuadro coronario agudo o el dolor torácico puede tener otro origen? ¿Ya? ¿Cómo no? Cuando hay el cuadro coronario, bueno, ya inmediatamente se pone en marcha un mecanismo que es idealmente, según la magnitud del infarto, ir de inmediato a la unidad de hemodinamia. ¿Ya? Ahora, en eso los tiempos son muy relevantes. Tú puedes abrir bien una arteria y quedar cero falta en un lapso más o menos desde que tú partes el dolor hasta que estás entrando a hemodinamia de unos 90 minutos. ¿Ya? 1 hora y media. O sea, tengo dolor a las 7 de la mañana,
Si te tengo a las 8:30 en el pabellón de hemodinamia, no va a haber problema, va a ser una suerte de rutina, abrirte la arteria y probablemente va a quedar sin ninguna secuela. Ahora, en la medida en que me hago el leso y que pienso que se me va a pasar y que después no voy, que si voy, qué sé yo, si pierdes tiempo en eso, estás perdiendo miocardio, estás perdiendo músculo cardíaco. Se está haciendo cada vez más difícil que independientemente que yo abra la arteria, vuelvas a tener una función miocárdica normal. ¿Ya? Ahora, ese procedimiento igual lo puedo hacer con una droga. Y esa droga sí tiene un lapso de tiempo bastante más amplio. Hasta 12 horas podemos atenderlo y con un éxito alto de abrir la arteria con un medicamento. Es un anticoagulante muy, muy potente. Obviamente tiene todos los riesgos de anticoagular, pero eso se compensa con el beneficio que tiene de abrir una arteria que se está obstruyendo. Pero en todo caso la mecánica, digamos, está absolutamente arreglada en esos casos. Y, como te digo, si hay dudas con respecto al dolor torácico, habitualmente se deja en observación unas horas más y se vuelven a tomar los exámenes para cerciorarnos que realmente no sea un cuadro coronario que esté muy larvado o que esté dando poca señal eléctrica, y para evitar errores se hace ese procedimiento. Ya está. Eso es más o menos los procesos. El proceso en el cuadro agudo. Ya, cómo no. Eso quiere decir en el fondo que en esta ciudad no debiera quedar ninguna persona que está sufriendo un infarto agudo del miocardio sin ese protocolo de atención. Pero pasa también porque la persona llega a tiempo, como usted dice. Eso es porque también hay un grado de porfía o de temor o lo que sea de cualquier paciente que se resista. No esperemos, como usted lo dijo, certeramente, sí. Me puede pasar. Sí. O dame una, ¿cómo se dice? Una aspirina o algo. Una pastillita que yo la ando trayendo. Una insulingual, una nitroglicerina. Exactamente, bajo la lengua, me va a pasar. Pero si es realmente un infarto al miocardio, estás perdiendo minutos valiosos. Sí. Es como, doctor, y en otra área también que usted se maneja en todo el recinto hospitalario, cuando hay accidentes vasculares o infartos cerebrales, ¿se llama? Infartos cerebrales, también en neurocirugía hay un especialista hoy en día en el hospital, que es el doctor Gaita, tengo entendido, sí, claro, ¿no? Que está especializado en esa área. Y de hecho han tenido resultados importantes con pacientes que han llegado complicadísimos. Ellos también tienen el sistema de llamada, vale decir, llega alguien con una, no sé, una hemiplegia, sí. O con una mano que no puede mover, y se activa igual de inmediato ese sistema. De hecho, su examen de referencia para ello, tú sabes, es el escáner. Claro. Así que inmediatamente hacen el escáner, llega el especialista, y también en el caso que hay una oclusión de una arteria hasta del cerebro, el doctor aplica esta anticoagulación de la que yo estoy hablando, y realmente hemos visto resultados asombrosos. O sea, gente que llega a hemipléjica y a las 48 horas tú las ves caminando. O sea, es algo realmente increíble desde el punto de vista clínico. Así que también estamos muy contentos de tener ese sistema igual de llamada como tenemos de hemodinamia y como tenemos en la especialidad de neurología en cuanto al accidente vascular oclusivo. El que es de hemorragia, bueno, esa es otra historia, ese tiene otra forma. Pero el caso como de un infarto cerebral, un accidente vascular es una cosa, el derrame cerebral es otra cosa, ¿no? ¿O es lo mismo? El accidente vascular significa en el fondo que una arteria o se ocluyó, se tapó, o se rompió. Ya. La diferenciación se hace con el escáner habitualmente, con el cuadro clínico, y el tratamiento obviamente que es muy distinto en uno u otro caso. Se rompió, estamos más complicados. Absolutamente, sí. Ya. Porque en realidad ahí ya entra el otro elemento, está muy hipertenso, bla, 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 hay que bajar la presión, hacer las otras medidas más bien generales. Y ahí no se puede hacer como bypass, como se hace en el corazón. Con una arteria rota en el cerebro. No, claro, habitualmente lo que se rompe es un pequeño aneurisma que el neurocirujano después pudiera clipar, pudiera ponerle una pinza para que no... Pero eso ya es tardío porque ya sangró. Claro, y en el cerebro es complicado. O sea, claro. Le iba a consultar porque también usted habló del asunto anticoagulante. Ajá. Pero uno por experiencia te dice, tú tomas anticoagulantes, vamos a tener que esperar un poco para poder intervenir. Porque obviamente la sangre es más liviana, es más licuada, ¿no? Que la sangre normal. Y entonces tenés que esperar. Porque trabajar, cualquier tipo de operación que se pueda hacer, que si uno viene tomando anticoagulantes hace mucho tiempo, el asunto tiene un grado de complicación.
Mira, ¿o no? la anticoagulación es un gran tema dentro de la cardiología, en realidad, y de la medicina. Son muchísimas la gente que usa anticoagulantes. De hecho, tenemos un policlínico especial con 2 o 3 médicos que se Ujú. dedican todos los días a revisar una enorme cantidad de Ajá. exámenes Sí, para decirle a las personas cuánto de anticoagulante deben seguir tomando. cómo no. ¿Ya? Sí. Ahora, siempre hay allí una especie de evaluación del riesgo-beneficio. Y para ello hay unas escalas, ¿no? Ya. Yo, por ejemplo, con alguien que tiene un problema del corazón, empiezo a aplicar una escala que es internacional y te doy un ranking, ¿no? Si estás de 2 3 4 para arriba, yo sé que tu riesgo de tener un infarto cerebral, por ejemplo, por un coágulo, empieza a ser exponencialmente alto. No es sumatorio, sino que es una curva así. Sí, sí. Entonces, yo digo, no sé, vas a tener durante este año 10 veces más riesgo que una persona común y corriente. Y por otro lado, tengo una escala de tu evaluación de sangramiento. Ajá. Suponte que tú tienes, no sé, una úlcera. Claro. Claro, yo Ya. sé que si te doy el anticoagulante, lo más probable es que te mato con la úlcera que va a sangrar Sí, que sí, con la que con otra. el corazón. Entonces, con esos equilibrios y con el cuadro clínico, más un poco la estructura de las personas que tú tienes delante, si hay una familia responsable con una persona de edad o no, si estamos seguros que le van a dar el cuarto de la tableta y no media, empezamos con ese tratamiento. Ahora, si una persona en esas circunstancias se tiene que operar, si es electivo, la verdad que no hay problema porque nos da tiempo a Sí, prepararte y claro, todo. claro. Sí, Y si sí. es una urgencia, bueno, afortunadamente existen antídotos, ¿eh? Ah, ya, Para cómo que no. tú sepas, o sea, estás muy anticoagulado, pero necesito operarte urgente, urgente, claro. Hay antídotos que son la vitamina K inyectable y las transfusiones con un plasma fresco que tiene todos los factores de coagulación. Cómo no. Entonces, en unas horas te puedo revertir la coagulación de tal manera de dejarte en cero y poder operarte sin riesgo. Muy buen dato. ¿Sí? Para que tengas tranquilidad. Doctor Aguilar, yo le agradezco mucho que haya venido a contarnos vuestra visión, vuestra apreciación profesional especializada en el tema cardíaco, corazón, en este mes de agosto, que es el mes del corazón.